presenta WowMX.tv. Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este programa La Disidencia, como cada semana. Nos es grato contar con toda la presencia de las diferentes plataformas. Un saludo a nuestra casa ASTL, a la gente de Observatorio Ciudadano, de la revista Panal, a las redes de Alterno 180, a mis redes, a toda la gente que hace favor de seguirme, a las redes de Ángel Verdugo, etcétera, 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 todas las demás que se han ido uniendo, cada vez más somos más, es más grande la comunidad de este programa. Muchas gracias por vernos nuevamente otra semana más y pues han pasado las elecciones, estamos viviendo apenas, se están acomodando las cosas, a ver cómo ha quedado las gubernaturas. Hay algunos estados en donde todavía no hay una decisión, todavía no está muy bien definido. Ciudad de México está prácticamente dividida a la mitad por el muro de Pejín, etcétera, etcétera. Han sucedido varias cosas interesantes, las reacciones por parte de los actores, de los diferentes actores políticos, empezando por ya saben quién. Por otro lado, la visita de Kamala Harris, que bueno, pues ya saben que López Obrador se encargó de cambiarle el nombre y de recibirla, pues digamos que fuera de todo protocolo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en un momento ahondaremos en ello. Y por último, el tercer bloque estaremos hablando de qué sigue, qué sucederá. Hay ahí como varias dudas, la gente, ustedes, amigos, nos han hecho llegar esta pregunta, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Ahora que ya han pasado estas elecciones, que se tenía tanta expectativa, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar de este gobierno de la 4T? Y por supuesto, de la oposición, la gente del PAN, la gente del PRI, la gente del PRD, que estuvieron a nada de perder su registro, en fin, muchos temas que trataremos de tocar dentro de estos tres próximos bloques. Y para ello, como cada semana, ya se nos ha hecho una muy buena costumbre tener unos invitados de primera. Y para eso voy a invitar a mi querido hermano Octavio Catalán, quien nos va a hacer favor de presentárnoslo. Mi querido Octavio, ¿cómo estás, hermanito? Amigo, hermano, brother, cómplice, cofrade y no sé cuántas otras cosas nos han puesto ahí en redes sociales. Siempre un saludo, un gusto saludar al tal Bermazón y a todos, a toda la audiencia. Hoy se te fue Atypical, hoy no saludaste a la gente de Atypical que también te ve y sigue. Te voy a acusar con mi querido Carlos Alarraqui. Me va a regañar. Pues un saludo, ya no voy a repetir todas las redes, un saludo a toda la audiencia, a nuestros productores, a mi querido Kenneth, un saludo también a Cintia, que luego está en todos los programas y luego también está pendiente ahí de retransmitir La Disidencia por Observatorio. Un saludo a toda la gente que hace posible estos programas. Y bueno, como dijiste, ya platicamos un poquito en otro espacio, en Cena de Grillos el lunes sobre cómo se fue desarrollando la elección. Hablábamos puntualmente de cada uno de los estados, pero hoy vamos a darle otro matiz, otra lógica al estudio y a la reflexión de lo sucedido apenas esta jornada electoral del fin de semana. Así es. Para ello tenemos a dos invitados que, bueno, los dos ya han estado aquí con nosotros, son dos personajes que tienen personalidades y enfoques completamente distintas sobre lo mismo, pero seguramente hoy vamos a converger seguramente
en lugares comunes, porque es a donde nos ha llevado el resultado de estas elecciones. Digamos, vamos a respetar las canas, y en virtud de que respetamos las canas, ya me hizo cara, vamos a saludar a mi querido Eddie Barón Levy. ¿Cómo estás, mi querido Eddie? Muy bien, Octavio. Es que me hace más interesante y con más expertise. Bueno, es que yo aprendí hace muchos años que la política era un asunto de canas. Era un asunto de seniority. ¿Cómo no empezar contigo? Sí, por eso Gómez Villanueva lleva todas a Augusto Gómez Villanueva. ¿Cómo se llamaba este exsecretario, Eddie, que fue secretario de Comercio, ocupó 2 veces la silla de Vasconcelos, creo que hasta secretario de Relaciones Exteriores creo que fue 5 o 6 veces secretario de Estado? ¿Jorge de la Vega? No, otro. Era pelón Jorgito Chapaneco. ¿Quién? No, otro, te digo que creo que fue el único que ha usado la silla de Vasconcelos 2 veces. Y que bueno, pues fue junto con Pepe Mida, ha sido uno de los secretarios Sí. que más ha estado vigente en la política. Sí. Ahorita nos acordaremos del nombre, pero efectivamente la política es un asunto de canas. Y las canas y las canas en la barba también hay que hacerlas valer. Más cuando me la paso bromeando con mi querido Fer Galindo de sus hermosos caireles judíos. No, ahora sí vienen los de veras. Aquí está mi querido Irving Gatel. ¿Cómo estás, hermano? Queridísimos hermanos, muy bien, todo muy bien por acá. Muy contento de estar otra vez con ustedes. Excelente, bienvenido, Irving. Pues a darle a estos temas, mi querido Irving, qué gusto. ¿Sabes qué deberías de poner en tu nombre? Para aquellos que anden ahí medio perdidos en el espacio, poner ahí en tu nombre el arroba y cómo te encuentran en Twitter, que es ahí donde pegas con mucha fuerza. Pues como Irving Gatel, o sea, tengo esa manía de estar con mi nombre, ¿no? Siempre. Entonces, tengo esa mala costumbre de llamarme Irving Gatel. Lo que pasa es que no entiendo esos que se ponen, o sea, la pequeña luz que se filtra por la luna por el hueco de la ventana que dejó tu partida, o sea, arroba y todo eso, no, o sea, me llamo Irving Gatel, bueno, pues soy arroba Irving Gatel, punto. No, nunca he visto la necesidad de complicarme la vida con eso, ¿no? Lo bueno es que sí, siempre dejas muy claro que no tienes nada que ver con aquel Gatel, ¿no? Que tú eres el Gatel el bueno. Sí, el otro Gatel el gañán. No, tener que ver sí, porque, o sea, sí es la misma familia, nada más que se dividió en 1492 con la expulsión de los judíos de España. Pues yo vengo del bloque que se salió de España, él del que se quedó allá. Es la misma familia, o sea, ni modo, tengo que cargar con eso. Nadie es perfecto, mi querido Irving. Obvio, son 500 años o más de separación, ¿no? Estás cargando la cruz de tu parroquia o del templo. Exactamente. Me temo que estoy cargando la cruz de la parroquia de otro, ¿no? Pero bueno, la tengo que cargar. Ay. Oigan, pues, ¿cómo ven? ¿Cuál es el análisis de esta jornada electoral del domingo? Los que ya pudieron ver los famosos hilos de mi querido Irving, ya vieron cómo se descargó por completo en redes sociales. Eddie traerá otra lectura. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Irving, por favor, pues es el más. Él tiene los caireles, yo tengo las canas, entonces yo perdí este domingo, efectivamente, tiene razón aquí nuestro querido Eddie. No, bueno, a mí no me gustó el resultado de la elección, o sea, estoy en muchos sentidos decepcionado. Claro, entiendo que hay muchos factores en juego, ¿no? Sobre todo cuando estábamos hablando ahorita un poco antes de comenzar de todo lo que es este corredor del Pacífico, que tiene mucho que ver con la cuestión del crimen organizado y todo eso. Pero sí me parece decepcionante, por ejemplo, que nada más haya un 52% de participación. Que oye, tú dices, pero es histórico. Para una elección intermedia es histórico. Para la elección intermedia creo que estuvo más nutrida la de Zedillo, que si mal no recuerdo fue 57%.
No, ahí anda. Mira, ahí la bronca es, ok, aunque sea histórico, pero a ver, es la mitad de la población no votando. Ve cómo está el país. Yo pregunto, ¿qué necesita pasar para que salga a votar la otra mitad de la población? O sea, de plano que nos vuelva a caer un meteorito en Yucatán y se extingan los dinosaurios. O sea, ojalá pasara, No, los dinosaurios están en Insurgentes, ahí muy cerca de... No, te estás equivocando. De Viana y compañía. A eso me refiero, justamente. Entonces, ahí sí me queda un poco un sabor desagradable. Dos, o sea, digo, también con todo y lo complejo que es este asunto del crimen organizado, de la coacción al voto, de la compra de votos, etcétera. O sea, no entiendo en qué está la gente de provincia. De repente, o sea, bueno, estamos nosotros intentando zafarnos aquí en la Ciudad de México de lo nefasto que ha sido Morena, y ellos parece que están queriendo experimentar a ver qué se siente, ¿no? A ver qué pasa. O sea, digo, no los entiendo. Yo me la pasé ahí Hermano, peleando. nadie experimenta en socialismo ajeno. Así Nadie. es, oye, es como el matrimonio a veces, es lo que algunos expertos dicen, no lo digo yo. Los que están adentro se quieren salir, los que están afuera se quieren meter. Pero ninguno, a ver, pero ningún ser humano ha visto que haya balsas de Miami hacia Cuba, ¿no? O sea, yo creo que solamente en este país tendríamos idiotas que hubieran querido cruzar de un lado al otro en sentido inverso el muro de Berlín. Todos los grillitos de izquierda que ven a Che Guevara, que muy bonito, etcétera, etcétera. Sí. Digo, también en Perú, ¿no? O sea, tampoco la cagamos bueno, aquí solitos. En Perú ganó Keiko Fujimori. Pero apenas. Pero a ver, pero es algo importantísimo, porque estaba súper 20 puntos atrás, igual en Ecuador. Entonces vino de atrás y se sorprendió mucha gente. Obviamente. No, claro. Pero tienes a la mitad, casi la mitad, bueno, para pronto, la mitad de la población apoyando el otro proyecto, y aparte, ¿qué proyecto, no? Porque Pedro Castillo, o sea, todavía dijeras, puta, es comunista, qué tragedia. Pero aparte es un analfabeta, o sea, díganme lo que quieran de su historial como profesor y etcétera. O sea, es un tipo que no puede hilar, bueno, no puede decir dos frases inteligentes. Y aunque diga dos frases tontas, ni siquiera las puede hilar. O sea, estamos hablando de un caso severísimo. Y sin embargo hay un montón de gente votando por eso. O sea, digo, bueno, ya sé, llevo mucho tiempo dedicándome a estudiar este fenómeno de la posmodernidad, este conflicto con la realidad literal. O sea, no es una cuestión nueva, hay todos unos antecedentes que básicamente los puedo remitir hasta Parménides, digo así, a nivel de filosofía. Ahí empieza en la filosofía, digo, porque ya existía de antes, este conflicto, la guerra contra la realidad. Y bueno, es lo que estamos viendo ahorita. O sea, de repente es esta cuestión de que es muy fácil sentirte bueno cuando eres socialista, porque estás con los pobres, porque quieres igualdad, porque quieres redistribución de la riqueza. O sea, cuando cobras con la derecha, eres de izquierda, cobras con la derecha, vives en las lomas. Sí, o aunque vivas en la Ciudad de México Oriental, la nueva Ciudad de México Oriental, la bronca es que es muy fácil ser militante de esto por la idea. Pues digo, de veras les cuesta tanto trabajo enfrentarse a los hechos históricos objetivos que este proyecto nunca funcionó y nunca va a funcionar. O sea, digo, no es noticia, es algo bien analizado, es algo bien explicado. Yo tengo ahí 2 o 3 ideas extras de por qué el marxismo y todos sus derivados nunca van a funcionar. O sea, una que es pensamiento mágico, así literalmente, nivel mitología, nivel Hércules. O sea, y otra que, pues bueno, también Marx tuvo un severo problema de no entender que es... Odín Dupeirón te hubiera completado diciendo que es pensamiento mágico pendejo. ¿No? Pues, el pensamiento mágico, digo, básicamente surge de la percepción fragmentada de la realidad y por lo tanto la incapacidad de comprenderla y la capacidad de aprovecharla, ya no se diga de corregirla, ¿no? Entonces, esto y aparte que Marx no entendió que era el dinero, no entendió que era la riqueza. Entonces, la solución que él propone, pues es simple y sencillamente un disparate. No ha funcionado, no va a funcionar, se ha demostrado contundentemente a lo largo ya más de un siglo, y ahí siguen.
Siguen Oye, insistiendo, ¿no? pero a ver, yo quiero hacer una pausa, porque yo creo que el gran ganador de esta elección no fueron los socialistas, ni la de pseudo derecha, porque bueno, a ver, también me cuesta mucho trabajo entender desde la elección pasada al PAN haciendo alianza con el PRD, o sea, no fue un tema de filosofía. Yo creo que el gran ganador de esta elección fue el único pinche partido verde del planeta que propone la pena de muerte. No, o sea, Ese es un debate que yo tuve en la Cámara de Diputados con el entonces Niño Verde. Le dije, a ver, yo me estoy rompiendo la madre salvando a 5 mexicanos de pena de muerte. Y tú vienes acá, donde no hay un jurado, donde el gobierno no te da dinero. Le dije, perfecto, tienes razón. Le dije, te voy a llevar a un caso que te acusa en Iztapalapa y Xochimilco. ¿Va? O si eres de Iztapalapa, te voy a llevar a Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coajimalpa, a ver qué te gusta. Pero creo que tienes razón, Octavio, de algo. Y yo creo que todo hemos dado al punto, y si me permiten 3 minutos, a ver, Dale, sí, dale. el ganador, y fue la ciudadanía, no los partidos, y me voy a explicar por qué. A ver, varios de nosotros estamos en varios frentes, y primero, antes que nada, y a la gente se pone triste que los gobernados, a ver, vamos por partes. La idea era que no tuviera el presidente mayoría calificada para poder cambiar la constitución a su antojo. Era la preocupación de todos. Y yo creo que se ganó. Eso era la meta. Ya luego fue derivado, los derivados fueron los gananciales, gobernaturas, presidentes municipales, otras cosas, que muchas presidencias municipales fueron ganados por la oposición. Un ejemplo, a ver, Nuevo León. Pues es que ahora Samuel va a tener 2 problemas. Primer problema que va a tener Ni Samuel, un diputado por eso, naranja, cabrón. por eso, va a gobernar con una oposición peor que el Bronco y va a tener al presidente encima. Entonces, o por este lado, por el otro, O licencia. pausa. O se va a develar que el presidente no va a estar en su contra, que lo Así va a es. apoyar, ¿no? Claro. O sea, vamos a ver el primer año Hay muchas hipótesis aquí. Me remito ahora a la Ciudad de México, que eso nadie lo pensaba. Yo, la verdad, a ver, yo nunca vi en mi vida, había pensado que iba a caer el muro de Berlín hasta que yo tuviera 70 años. Ronald Reagan me ayudó, Margaret Thatcher, y grandes personajes en contra de lo que todos se enojen y patalen. Y el Papa, Juan Pablo, todos ellos fueron artífices. Bueno, también obviamente Helmut Kohl, mi cerebro está en su momento, para tirar el muro de Berlín y el mundo en la Guerra Fría. A ver, ¿qué pasa en la Ciudad de México? Bastión del PRD, que ahora es Morena, lo que se quedó arcaico. Y esto lo conecto con esto. La gente me preguntó, pobre del gobernador de ¿cómo se llama? De Tamaulipas. Dije, a ver, pobre no. A ver, y es mi amigo, y lo digo abierta y orgullosamente, porque hasta que no se le compruebe nada y sigue siendo mi amigo. Pero a ver, va a haber 3 problemas muy grandes para Tamaulipas. Primero, que si se le llega a comprobar, ¿ya no va a ser tu amigo? no, sigue siendo. A ver, no, sigue siendo mi amigo. A ver, para dejarlo claro. Yo tengo mis amigos en función de que sean mis amigos, no que cometan o hagan o hubieran tonterías. Hay que ver también cómo fue, pero sigue siendo mi amigo y lo seguirá Paco siendo mi amigo. Fue diputado conmigo, fue un gran diputado y fue un gran presidente municipal. Y les arde a mucha gente que se le ha enfrentado al presidente que tiene los tanates. Entonces, ¿qué pasa aquí? A ver, ojo. Aquí lo que pasa también es de que primero ya hay una suspensión definitiva, no lo pueden tocar penalmente. Y el juez que emitió la orden va a tener un problemón, ¿ok? Yo mismo estoy yendo a la judicatura para acusar a ese juez de violar la ley, porque es obligación mía como ciudadano mexicano. Y quiero que se le investigue, respetando la independencia judicial, que ustedes saben, Berman, que la he respetado, pero no respetarla cuando hay una prohibición clara y se la pasa por el arco del triunfo. Pero es otro punto. Segundo, es non bis idem. Ya fue, equivale a juzgado por los hechos. No puedes hacerlo 2 veces. No puedes. Tiene derechos políticos.
Y tercero, vamos a esperar lo peor. Ojo, porque en la Ciudad de México, la Asamblea de Representantes, la Cámara de Diputados, es oposición. Y entonces, que no se le olvide al presidente los segundos pisos y el metro y las obras, que los contratos no están abiertos y que no hay claridad de las auditorías. Y ahí viene Marcelo. Entonces, a ver cómo va. Abres acá, no hay problema. Yo te abro aquí, y a ti, Sheinbaum, y a ti, procuradora, que no sirves para nada, y a ti, procuradora, que nombraste una fiscal anticorrupción ilegalmente, y que la corte te dijo que era ilegal, y te valió gorro. O sea, son los puntos, yo creo, torales que hay que ver, en mi humilde opinión. Entonces, yo creo que la ciudadanía en general ganó, y dejo con este punto para irnos al rato al otro para escuchar a los demás. Hay un dicho muy americano y que me encanta. Be careful what you wish for, you may get it. Aguas con lo que pides, te puede conceder. Yo le diría a esos que votaron por Morena, el pueblo tiene los gobiernos que se merecen, ¿eh? No vengan a chillar de lo que fue. Ahí nos avisan en 3 años, en 6 años. Número 1, para ver si en 2024 siguen pensando que qué padre. Número 2, y más importante aún, sus padres trabajaron y el presidente de la República y Morena, al contrario de muchos gobiernos de izquierda, decidieron no ayudarlos, perdieron trabajo, cerraron. Ahora están en la calle. Y el otro punto es que el corredor famoso del Pacífico, que va a Estados Unidos, híjole, yo sí estoy contento, perdón que se los diga. Y les voy a decir por qué. Yo estoy feliz de la vida. Celebra Andrés Manuel, celebren Morena, porque lo dijo muy bien Kamala Harris, que será otro punto. Ojo, y eso fue del trayecto del último evento al aeropuerto. Queremos la seguridad en los puertos. Si el mensaje no se entiende, se entenderá con documentos que vamos a enseñar ahorita, no con un memorándum de entendimiento que no sirve, bueno, sirve para limpiarnos cuando se nos acaba el papel de baño, ¿no? Papel sanitario. Pero esto que tengo aquí en las manos, esta es la ley de Estados Unidos y sí es extraterritorial y no hay nadie que pueda hacer nada, punto. Y ni la doctrina Estrada, ni la autodeterminación de los pueblos, cuando le conviene al presidente que Bolivia está aquí, que se vaya para allá, etcétera. Los dejo con esos comentarios, amigos. Sí, vamos a tener que hacer un corte inmediato para regresar al segundo bloque. Para irnos de lleno, y de hecho ya Eddie ya dio pie para el siguiente bloque, así que estamos de vuelta en nada, así que no se vayan. Listo, pues ya de vuelta, ya dabas en el bloque anterior, Eddie, pie al próximo tema. El próximo tema es la visita de Kamala Harris, no de Kabbalah. Por eso quiero preguntar de entrada, ¿qué no le pueden decir al presidente de la República? Que no es vicepresidenta y que no es presidenta. Pero ¿quién se va a atrever a decirle al señor que todo lo sabe? No le pueden decir ni siquiera que se volé los zapatos, o sea. Bueno, a ver, viste trajes y corbatas, tú lo sabes, Irving, de miles de dólares. Y alguien me preguntaba, ¿y no pueden su esposa enseñarle a vestir? Le digo, bueno, ve cómo se viste la esposa, papá. Digo, ay, mira que gasta miles de dólares en esos trajes. Y si no, pregúntale a Villan de Los Ángeles, de Beverly Hills. Bueno, yo creo que podríamos empezar este segundo bloque, lo que ya habíamos planteado en un momento, acerca de la famosa ruta del Pacífico. ¿Cómo quedaron acomodados todos estos estados? Curiosamente, ¿verdad? Si nos vamos desde el norte hasta la parte sur del país, pues de una manera muy estratégica, pongámoslo así, y esto da pie precisamente a la visita de Kamala y precisamente lo que estás mencionando, mi querido Eddie. No sé si, Irving, quisieras comentar algo al respecto
antes de pasar a lo que comentaba. Dame un segundo antes de que sigan, nada más para añadir a lo que acabas de plantear, hermano. Con respecto a estas elecciones, no sé hasta qué punto, yo quiero pecar de ingenuo, ¿no? Quiero hacerme un poco el tontillo, el tontuelo. ¿Hasta qué punto tiene que ver la visita de Kamala, de la vicepresidenta de los Estados Unidos, a México 2 días después de la elección? Y después de que viene, seguramente Eddie va a hablar de la visita previa de las autoridades, creo que DEA o la CIA o ambos. Ahorita, la DEA y la CIA, ahorita Eddie se va a meter al tema, pero de verdad sí está literalmente o expresamente vinculado el tema electoral con el tema del narcotráfico, con la visita de Kamala, un poquito complementando la introducción que haces, Berman, pues que el que quiera arrancarse. Ok, bueno, yo sí creo que está vinculado, o sea, en este nivel no creo en las coincidencias. O sea, una vicepresidenta de Estados Unidos no viene todos los días, entonces necesariamente tienen que escoger un momento muy específico para venir. Perdón, creo que mi cámara se congeló, ¿me siguen escuchando? Sí, te escuchamos. Sí, y te vemos bien. Ok, perfecto, sí, es mi cámara entonces. O sea, a mí sí me parece que no es coincidencia. Ahora, el problema aquí, la parte que a mí me llama la atención es algo que le he señalado siempre a López Obrador, y que es esta irrealidad en la que vive, esta absoluta, digamos, desconexión de la realidad, o sea, que le hace creer que puede operar de una manera tan descaradamente en complicidad con el cártel de Sinaloa, entregarle estados, o sea, crear todo este corredor y pensar que esto no va a repercutir en el exterior. Es con varias cosas, también el nivel de la pandemia, como se manejó en México, pues es obviamente algo que también le molesta al exterior, sobre todo a Estados Unidos, por todo el tráfico fronterizo que hay. Es un riesgo para Estados Unidos. O esta idea de que México puede ponérsele al tú por tú a Estados Unidos, amenazándole con soltarle todos los migrantes habidos y por haber, y pensar que Estados Unidos no va a reaccionar. Entonces, bueno, digo, lo que estamos viendo ahorita es apenas una probada de la reacción que está teniendo Estados Unidos, y creo que se va a poner peor, porque bueno, aparte hay todo un trasfondo ahí bien complicado de demandas que se vienen en el aspecto comercial o en el aspecto de negocios por violaciones a lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio, al nuevo tratado, que bueno, que López Obrador fue uno de los más interesados en ese tratado, y ya se está violando. Muy interesante que Kamala Harris meta el tema de la cuestión sindical, cuando en México se sabe que tenemos uno de los sindicalismos más podridos posibles de todo el mundo. Interesante que todo esta nota diplomática que López Obrador había mandado pidiéndole a Biden que dejara de financiar a mexicanos contra la corrupción específicamente, y que la respuesta de Biden sea que USAID va a meter todavía más dinero en ese tipo de ONGs. O sea, estamos viendo cada vez una reacción, digamos, correcta dentro de las formas de Estados Unidos, muy correcta por los canales adecuados, con Kamala Harris sonriendo aquí en las visitas, o sea, riéndose básicamente, pues obviamente de todo de este show del presidente Kavala, muy correcta siempre, pero todos esos mensajes, y Eddie lo menciona muy cierto, o sea, todo este lenguaje digamos, no verbal, eso de que David Cohen llegue en avión militar de repente, todo este tipo de símbolos, aquí es la cuestión de los símbolos, la lectura de símbolos, es que se le está poniendo muy difícil la cosa a López Obrador, o verdaderamente va a parir chayotes el señor en los próximos 3 años. Porque Estados Unidos ya asume que todo esto es un problema de seguridad nacional para ellos y no se van a quedar cruzados. Y si México quiere estirar más la liga, de Estados Unidos, le sobra liga que estirar. La bronca es esa, ¿no? Meterte con todas las patadas. Fíjate que ibas a decir algo, Octavio, me espero, por favor. A ver. Dale, Eddie. No nada más
me sumo a todo lo que está diciendo Irving, pero tengo algunos contrastes, más otro tipo de profundidad. A ver, no existen las casualidades, son causalidades. La elección se supo hace tiempo, y primero fue la del video, y cuando empezó a pegar la línea y todo fue cuando se decidió la visita. Y la visita fue 2 días después. 1, 2. Se anuncia que el día de hoy la esposa del Chapo va a declararse culpable. Ojo, ¿ok? Algunos cargos especiales. Acuérdense que también es americana ella. 2. 3, antes de la visita de Kamala Harris. 1, se habla de corrupción y todo, y viene el director de la DEA y le dice al presidente directamente que si Manuel Bartlett pone un pie en Estados Unidos, se le va a arrestar porque ellos no han olvidado a Camarena. Y esto funciona mucho en Estados Unidos, llámese republicanos y demócratas. El establishment de seguridad nacional sigue siendo el mismo, siempre. Suena mal los matices, lo que cambian. Y hago también aquí una acotación. Trump ya iba a cambiar su forma de ser, y lo había dicho amigos míos que están ahí, como Keith Kellogg, el general, con López Obrador, decirle, hasta acá llegaste. Ya venía preparado un proyecto, tú creo que lo sabes, Octavio, para decir, that's enough. No sucedió, pero se lo dijeron de esta manera. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? El memorándum de entendimiento, te reitero, la segunda visita, el subdirector de la CIA viene, es civil, siempre ha habido una guerra, por decirlo así, lo sabemos, entre la CIA, una batalla interna, ¿no? Fricciones, como en todos los gobiernos, y viene en un avión militar, no viene en el citation que tienen, un avión grande, y se decía US Air Force. Tercero, nunca en la vida, y se los digo, y que me perdone el presidente directamente, y el secretario Marcelo Ebrard y el subsecretario que es mi amigo, pero la CIA nunca manda de avanzada. Es más, les tienen prohibido hacer avanzada para la vicepresidenta o el presidente. ¿Por qué? Porque tienen gente en México ya. 1, 2, eso lo maneja US Marshals, Secret Service y FBI. Para acabar. 2, los simbolismos son más importantes que los actos. Es el viejo adagio, no veas lo que digo, ve lo que hago. ¿No? Don't do as I say, do as I do. Y te vas a entender. Kamala riéndose, sí, mi nombre, no sabes, perdón, el vituperio que voy a usar. Güey, soy la vicepresidenta y no soy Kalala, soy Kamala, ¿ok? Y soy mujer afroamericana, mujer y y fui procuradora de justicia del estado más grande, no es importante, California, ¿ok? Empiecen a atar, por favor, todos los cabos. Y viene aquí 2 días después de la elección, que el presidente estaba diciendo, la corrupción, 2 días antes no me han contestado la carta. Claro que se la contestaron, no fue a su gusto. ¿Cuál fue la contestación? Aquí está, señor presidente, memorándum para establecer, ahí está, para que se vea, Memorandum establishing the fight against corruption as the core United States national. Palabras normales para los mexicanos que nos escuchen, ¿sí? Mecanismos para establecer la lucha contra la corrupción como interés vital de seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Que va de la mano con la ley que se llama Global Magnitsky, de responsabilidad sobre derechos humanos. Y va de la mano con Estado de Derecho. Aquí está USAID, Rule of Law, Estado de Derecho. Entonces, va concatenado todo. Gana el Pacífico, pasó lo del hijo del Chapo, se molestaron todos, besos, no balazos, y culmina con que dejó ir también a otras gentes porque no quiere problemas, y él asume la responsabilidad. Él había dicho en alguna ocasión que un presidente de México sabe que no se mueve y él lo dijo, no se mueve una hoja sin que lo sepa el presidente de la República. Tiene razón. Luego dijo, no sabía yo. Pues qué ignorante, papá.
pero lo importante es, ganaron por los balazos, etcétera. Viene la vicepresidenta, donde ve que hay falta, y decirle a Monreal, a ver, papá, aquí sí hay desaparición de poderes, ¿eh? Aquí sí no hay poderes, porque no están. Y concluyo con esto, rumbo, pero a rumbo. En su último acto del aeropuerto, salen los periódicos mexicanos y en su conferencia de prensa, tiene que haber seguridad en los puertos mexicanos. ¿Escuchaste, Lázaro Cárdenas? ¿Escuchaste en Sonora, Guaymas? ¿Escucharon todos? ¿Escucharon la parte de hasta Jalisco? ¿Escucharon todos? Ya se los dijimos. ¿Por qué? Porque hay ya en el planteamiento del decreto presidencial del presidente Biden, derechos humanos, Estado de Derecho y lucha contra las DTOs, Drug Trafficking Organizations, y también con las de Major Crimes Organizations. Y eso sí es del interés nacional de Estados Unidos. Claro. Por esa razón, les voy a dar una pequeña sorpresa. El Comando Sur, que está en Florida, tiene fuerzas especiales en Tampa. Y el presupuesto para total son más o menos 19.500 millones de dólares, de los cuales 4.000, 5.000 millones son para Latinoamérica y en específico 12.000 millones, 500.000 dólares son para México, de fuerzas especiales. Entonces, los de izquierda, los de Morena pueden seguir enarbolándose la bandera en el Ábaro Patrio. Es más, les rento el castillo de Chapultepec, aviéntense de una vez. Pero eso no lo leen en Estados Unidos, ni leen La Jornada ni el Excelsior. Lo que sí leen es The Economist, muchos Bloomberg, y ya lo dijo la barra de abogados de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y les tengo otra sorpresa, porque en estos días va a salir de la Asociación de Juristas Mundiales un documento muy importante que va a apoyar a la barra americana, que nunca lo había hecho, sobre Estado de Derecho e independencia judicial, y en este programa se los vamos a dejar saber luego. Es lo que puedo decir. Ahí está el fondo, ahí está el análisis mío, y por mí que el presidente lo siga negando, no hay problema. Se le llama continuous trauma ese mal, ¿no? Es trauma continuo repetitivo, yo lo entiendo. Ha sido un golpe en la vida tras otro. Está bien, se acepta. Es bueno. Súper interesante lo que planteas, Eddie. Mi hermanito ya está haciendo hora de ir al otro corte, pero yo dejo esta pregunta para ir cerrando ir abriendo el próximo bloque. De acuerdo a lo que nos has planteado, Eddie, lo que nos has compartido, ¿existiría entonces dentro de estos próximos 3 años que le quedan a este inútil en el poder, una posible intervención por parte de Estados Unidos? Dejo la pregunta, vamos a corte y regresamos, ¿vale? Bueno, pues estamos de vuelta, amigos. Sí, mi hermanito. Claro que me quiero arrancar con la última interrogante que hiciste, porque obviamente nos da pie al tercer bloque. Pero, a ver, tanto el auditorio como muchos de nuestros amigos saben que tenemos buena amistad, tanto con Larry Rubin como Richard Ratter, ambos de Partido Demócrata y Republicano, que creo que todavía ambos están al frente de la representación de los partidos. Larry va a seguir toda la vida. Por supuesto. Y esto lo decimos porque en algunas pláticas, tanto amistosas, privadas, pero también hasta en algunos espacios muy abiertos, ambos lo dijeron. A ver, México no es una prioridad para Estados Unidos. A ver, y para acabar pronto, México le vale madre a Estados Unidos, ¿no? Y nos lo dijeron así de abierto. Pero parecería que la falta de respeto que tuvo López, el que él sí haya querido meterse en las elecciones de los Estados Unidos con Trump, cambió un poquito y para mal, así como, te estabas metiendo conmigo, pues fíjate que ya llegué y ahora me vas a conocer,
¿no? Entonces, juntando la pregunta de Berman, ¿tendría que ver esto? O sea, tendría que ver, cambió también ese escenario donde México prácticamente le valía gorro a los Estados Unidos a un escenario donde ahora sí nos importa más allá del tema del narcotráfico? A ver, voy a contestar la pregunta que me hizo Berman. Ya hubo una intervención primera, ya hubo una intervención, te la voy a enseñar cuál es. Pero antes de eso, que me disculpen mis grandes amigos Gricha y Larry, están correctos a la mitad, les vale madre, a menos que ponga en riesgo la seguridad nacional. Exacto. Como lo demostró el memo. Pero ojo, porque Trump, el jefe del Estado Conjunto de Trump, hizo una declaración también en su momento en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca y dijo, esto va para las DTOs de México. Es un acto de guerra lo que nos están haciendo. ¿Ustedes se acuerdan de eso o no se acuerdan? Entonces, lo platicamos en lo de la coalición. Entonces, una palabra que utilizaré, pero ya hubo un primer madrazo y es dado por Trump, porque el jefe del comando conjunto no lo iba a hacer sin que Trump supiera, estando Trump junto, acuérdense. Entonces, ya hubo una intervención de decir aguas, quien fuera Peña, quien fuera el presidente, pero fue con Andrés Manuel. Una. Ahora, con otra serie de puntajes. Dos, la pregunta, ya hubo una intervención en algo muy importante para Biden, Partido Demócrata de los sindicatos, y lo dijo muy claramente Irving y lo dijo Octavio. A ver, dice, vamos a dar $200 millones para el sistema de justicia laboral. ¿Qué están diciendo? Tu sistema laboral es una madre, aunque lo hayas rehecho constitucionalmente. Eso ya es intervención. Diciendo, no me gusta tu sistema laboral. Dos de los sindicatos les dijeron, México no cumple laboralmente, hay un nuevo tratado y ahí va el madrazo. Ya es una primera intervención. Pacífica, pero intervención. Dos, la agencia de USAID tiene un Estado de Derecho de los estados de la República y esto lo armas con Global Magnitsky Program. Y ahora me voy a un tercer punto toral, creo yo, en el cual, por ejemplo, con Global Magnitsky, ¿qué pasó? Funcionarios, el secretario particular del expresidente de Guatemala, trazó mover nombramientos y bloquear de jueces magistrados de la Suprema Corte, y de repente les bloquean las visas y tienen acusaciones contra ellos. Y como pasó en Venezuela, y esto el público no lo sabe, el gobierno de Estados Unidos en el distrito de Florida, en Miami, tiene una acusación formal contra el presidente de la Suprema Corte de Venezuela, peccata minuta, porque ayudó a 2, 3 narcotraficantes, pero es peccata minuta. ¿Por qué? Porque han traficado con el sistema penal, civil, etcétera. Si ese mensaje no les llega a los jueces mexicanos y a los magistrados que les haya, que la de independencia judicial han defendido, ahí vienen las tropas. Recuérdense que hay más intereses en Estados Unidos de gente votante en México y de sus intereses económicos que en ningún otro país. Entonces Estados Unidos no va a permitir que pase lo de Constellation. A Constellation le movieron por un lado político y le abrieron otro. En el aeropuerto, el presidente no entiende. El presidente Biden, y eso lo aprobó él, viene de la CICAO, de la OASI, no viene porque Estados Unidos utilizó un estándar internacional, lo castigaron. ¿Por qué lo castigaron? Porque el código del aeropuerto Felipe Ángeles no es MEX, por lo tanto, ninguna línea, ya habían dicho, va a volar al aeropuerto Felipe Ángeles. Si saben contar, pues que no cuenten con eso. Ese va a quedarse como un aeropuerto militar. Las demandas de Nueva York, el presidente mandó a la gente para pagar confidencialmente, porque si venían el Discovery, que es descubrimiento probatorio, lo crucificaba el pueblo sabio de México con todo lo que tuvo que pagar, que no se dice eso. Eso es interesante también, que entonces hay que investigar cuánto se pagó
por finiquitar los litigios en Nueva York. No en México, en Nueva York. Claro. Mi querido Irving, ¿qué nos depara para esta segunda parte del sexenio con López? Ya vimos un poquito cómo quedó electoralmente hablando la recomposición de la Cámara. No va a haber, no va a tener la capacidad de hacer tan facilito los cambios constitucionales que se pretendía para el segundo periodo, para la segunda mitad del sexenio. Ya platicamos del tema de la visita de Estados Unidos a México, un poquito, dice Eddie, bueno, yo sí, él sí ve ya una intervención de facto. ¿Tú qué esperas para este segundo bloque del sexenio? Mira, yo también, o sea, tengo que conectarme necesariamente con el otro tema. Yo también veo una intervención. O sea, nada más contestando la pregunta que habías planteado al principio, pues no es que por los desplantes que López Obrador le hizo a Biden, de repente los gringos tomaran ahora sí importancia de aquí. No, eso es completamente secundario. O sea, es la bronca de tener tanta frontera compartida y tener una crisis de salud en la frontera por el COVID mal atendido. Todos los riesgos de la cuestión de la inmigración y del tráfico de drogas, todos los intereses económicos que están siendo afectados por las políticas mexicanas y que obviamente ya se han traducido en estas demandas en tribunales donde López Obrador no tiene ninguna fuerza, en Nueva York, por ejemplo, ahorita que se mencionaba, ¿no? O sea, donde no aplica esta lógica de el juez va a hacer lo que yo diga, pero tampoco aplica esta lógica que tanto le encanta a López Obrador de, no, es que ahorita vamos y les explicamos que en México ya no hay corrupción, que somos distintos, que los que antes tenían muchos privilegios ya no los tienen. Los tribunales en Nueva York eso les vale un carajo, ¿no? O sea, si simple y sencillamente se condujo ilegalmente el gobierno de México, lo joden y ya, punto. Entonces, está ya todo este panorama intervencionista. Claro, tendrían que pasar muchas cosas y muy raras, aunque López Obrador es capaz de provocarlas, digo, porque inteligente no es, y eso ya se demostró. Para que la intervención tuviera que ser un bombardeo de tropas estadounidenses a puestos del narcotráfico en la zona norte o en el corredor del Pacífico. Tendrían que pasar muchas cosas para llegar a ese extremo. Mientras tanto, la intervención estadounidense va a ser, digamos, por los canales correctos o por los primeros canales, más bien, y como bien lo señaló Eddie, ya es muchísima en este momento, y creo que va a ser más, y creo que eso va a ser lo interesante de estos siguientes 3 años. ¿Por qué? Porque la vida política interna en México va a estar estancada. O sea, ya estaba en un cierto nivel de estancamiento, en el sentido de que López Obrador tenía la gente para mover ciertas leyes que luego se las tiraban en Suprema Corte, porque, perdón la expresión que voy a utilizar, pues que todo lo hacen con las nalgas, o sea, verdaderamente son de lo más torpes que se pueden imaginar. O sea, una cosa es ser cabrón, una cosa es ser un tipo de lo peor, pero otra cosa es, aparte de eso, ser tarado. Y otra cosa es ser ridículo, que aparte son ridículos. Entonces, lo que lograban meter por el Congreso, se los tiraban en Suprema Corte. Bien, López Obrador en términos numéricos sí es el perdedor de esta elección porque pierde 50 escaños en el Congreso, o sea, se le complica más la situación. Claro, me encanta su realidad que sale, no hay problema, negociamos con el PRI, justo lo que estaba diciendo unas semanas antes que nunca iba a hacer, ahora sí lo va a hacer, y aparte es lo más natural del mundo, o sea, él no tiene memoria a corto plazo. Hay una película, hay un tipo que cada día amanecía con la memoria borrada, bueno, así parece López Obrador con lo que dice y se desdice. Pero bueno, entonces, la vida política en México como tal va a entrar en una fase de estancamiento, o sea, donde no se va a poder mover para muchas direcciones en el Congreso. Entonces, López Obrador, por supuesto, lo va a intentar por el otro lado. Y obviamente lo primero que quiere capturar es la Suprema Corte. Y ahí está metiendo todo este asunto de la ley Saldívar y todo aquello, para que todo lo que no se pueda aprobar por un lado se pueda manejar por el otro. O sea, obviamente el objetivo es que al final de cuentas se haga lo que él quiere. Pero, y aquí está el pero, y es un pero de letras mayúsculas, ya chocó con Estados Unidos. O sea, ahora Estados Unidos sí ya le puso atención al tema, porque bien se ha señalado, es un asunto ya de seguridad nacional. O sea, mientras fuera la corrupción normal de México, de estilo sexenio de Peña Nieto, que básicamente mantenía las cosas dentro de cierto control,
sí tenía completamente lógica lo que decían Larry o lo que decía Grisha, que eso a Estados Unidos no le importa, pero el límite se cruzó hace mucho. O sea, desde la cancelación del Naim, se vio que se iba a cruzar la línea roja, y entonces Estados Unidos sí le empezó a poner atención, y le va a empezar a poner atención todavía más. Bueno, ¿hasta qué punto? Al punto de que de repente te aterriza aquí un avión militar y aparece un alto funcionario de la CIA, algo inédito. Bueno, claro, tiene que salir el gobierno de México a decir la burrada de que no, esos viajes de la gente de la CIA son rutinarios. No, sí que rutinarios, ¿no? Que nunca nos había pasado. O sea, yo quisiera saber, yo quisiera saber qué entienden ellos por rutina, ¿verdad? Pero, a lo mejor esto sí pasaba en Sierra Leona, ¿no? O en algún otro lugar, ¿no? En algún país árabe, ¿no? Van a invadir. Sí, es rutinario en los países que van a invadir, ¿no? O sea, no, wow, qué consuelo. Panamá, Puerto Rico, ahí vas con Noriega, sí, claro. Rutinario, sí, cómo no, por supuesto. Entonces, ya empezó una intervención muy fuerte y yo creo que se va a incrementar. Claro, se va a ir por canales que no son tan estrambóticos. En este sentido, sí, creo que una de las características más interesantes que tiene el gobierno de Biden es muy correcto. O sea, están empezando a hacer las cosas así como de manual, pero están empezando a ser muy incisivos, muy puntuales con eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos depara este sexenio? Estos primeros 3 años han sido todo una licuadora aquí adentro, en lo nacional, o sea, todo adentro del vaso, de la licuadora, pero haz de cuenta que en los últimos meses salió volando la tapa y entonces ahora todo lo licuado se va a salir para todos lados. Entonces, voló la Olla Express, Irving. Haz de cuenta, sí, ahora pasa a lo externo. Ahora lo verdaderamente complejo de fondo, mucha información no se va a saber, bien lo señaló Eddie, toda esta cuestión de lo que se tuvo que pagar en Nueva York para liquidar esos adeudos por el Naim, o sea, pues obviamente no se dijo acá, pero fue una vergüenza, fue una humillación para López Obrador todo ese proceso, decir, no, ahorita mandamos a Ursúa y que los convenza de que les damos el 90% de sus bonos. ¿Cómo crees que iban a aceptar? O sea, tenían la sartén por el mango para llevar ese asunto a un pleito internacional de agárrate y no te menees y meterle una desfalcada estrambótica a México. Entonces, digo, bueno, fue una negociación en donde México salió perdiendo cualquier cantidad de dinero. Bien, mucha de esta información se va a estar, digamos, censurando por parte del gobierno acá. Y de repente es más factible que nos estemos enterando por el trabajo periodístico de Loret de Mola o de o de Bloomberg o de The Economist. O sea que, bueno, allá seguro se van a regodear, se van a divertir como enanos publicando y analizando todo este tipo de situaciones. Pero va a ser un trienio muy movidito, o sea, estancamiento total para México, bueno, que a mi modo de ver es preferible a continuar a la debacle que se venía teniendo. Bien, de alguna manera se contuvo, eso estuvo bien, es de los saldos positivos de esta elección, pero básicamente yo veo un trienio que va a ser de mucho estancamiento en la política a nivel de cámaras, muchos intentos de López Obrador por manejarlo por otro lado, por los otros poderes, sobre todo la presión y represión que puede venir del crimen organizado, pero por lo tanto también, potencialmente hablando, una intervención cada vez mayor estadounidense, y que es en donde se va a poner bien bueno el asunto, bien bueno. O sea, de este trienio se van a hacer películas. Vamos a darle un impulso a la industria hollywoodense, te lo garantizo. O sea, hasta en eso les vamos a ayudar. Oye, vamos a ganar más premios del Oscar. A ver, la plática ya sabía que con ustedes se iba a ir como agua. El programa se nos acabó, pero ya, y nuestro productor nos ha estado agradeciendo que respetemos los tiempos de Aztele, pero no puedo terminar el programa, y Berman coincidirá, no sin antes preguntarles algo muy sencillo a ambos. Los mexicanos estos que más allá de vivir físicamente, sino estructuralmente, mentalmente, en el México occidental que hoy tenemos dividido, por ya quitarle este pinche mote de los fifís y los chairos, ahora los que estamos en el lado occidental, mentalmente hablando,
tendríamos que prenderle, o sea, digo, ya está cabrón, pero tendremos que prenderle más veladoras a los gringos para salvar el sexenio y el futuro del país. O sea, esa es la conclusión a la que tenemos que llegar después de lo que vimos este fin de semana. Eddie, si quieres comenzar contestando. Tiene que ser una respuesta de 30 segundos para cerrar el programa. La respuesta es absoluta y rotundamente yes, sí. Y celebrado por muchos, porque te voy a decir algo, y con esto los 30 segundos, me dijo una vez un general amigo mío, los pobres no van a hacer ninguna revolución, porque el presidente está ampliando la base de pobres para que haya más igualdad. O sea, no lo sube para que estén bien, háganse más pobres, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Las clases medias están hasta la madre, y esa es la que tiene un levantamiento. Hablo de media baja, media alta, no fifís, media baja, los que pueden agarrar, pagar una muchacha, etcétera. ¿Y por qué? Ahí puede venir el levantamiento. No van a permitir las bases, y ya lo demostraron. Salieron, nos organizamos e hicimos. El presidente nunca pensó que iba a ser así. Punto. Exacto. Bueno, yo difiero en este punto de Eddie. Yo no creo que Estados Unidos se vaya a convertir así como que en la esperanza del México occidental. Lo digo desde mi experiencia personal. Desde que ganó López Obrador, para mí Estados Unidos era la única esperanza. O sea, yo no creo que se vaya a convertir, yo creo que ya lo es desde hace casi 3 años. Y en ese punto, pues obviamente sí. Mi respuesta también es sí. Pero ya desde hace 3 años se veía venir. Yo así lo veía. O sea que verdaderamente una gran cantidad, se le dio tanto poder a López Obrador, se le dio tanto poder, que incluso, aun cuando Eddie bien lo señala, esta rebelión de la clase media le ha puesto un alto, ya prácticamente la gran pared de realidad, la última gran pared de realidad contra la que puede chocar y de plano reventar y explotar completamente es Estados Unidos. Entonces sí, o sea, lamentablemente hemos llegado a ese punto. Se le dio tanto poder a López Obrador hace 3 años que incluso con todo lo que ahorita la reacción de la sociedad civil, sobre todo las clases medias, aunque le es completamente adversa, López Obrador sigue teniendo gran parte de la sartén por el mango. Y entonces, bueno, para reventarse tiene que chocar con algo más fuerte, más consistente que él. Y eso, lamentablemente, lo único que en este momento existe es Estados Unidos. Afortunadamente, Estados Unidos ya tomó nota y evidentemente está empezando a reaccionar. Yo, así de rápido, me despido de la audiencia porque sé que tenemos que cerrar en Fast Track. Muchas gracias a toda la gente que nos ve por todas las plataformas. Gracias a nuestros invitados. Y al margen de este programa lo cierra mi querido Berman. Pues un placer tenerlos, mi querido Eddie, mi querido Irving. Y seguramente vamos a tener que retomar este programa que se nos fue como agua. Abrazo a todos y que sigan pasando buena semana. Pero no dijiste si sí o si no. ¿Tú qué piensas? No, a los que les tengo que preguntar es a ustedes. Pues muchas gracias, amigos. Como bien dice mi querido Octavio, pues nos quedamos picados. Ya habrá oportunidad para seguir ampliando más nuestras opiniones. Y pues bueno, yo me quedo con la reflexión de que las alarmas están encendidas. Ahí están los focos amarillos. Y pues que debe de poner atención este hombre porque se le puede salir de las manos todavía más. Que no le siga pateando la reja al perro porque en una de esas se suelta y la mordida va a estar cabrona. Así que muchas gracias, amigos, por habernos acompañado un programa más en La Disidencia, donde dejamos que hable la libertad. Muchas gracias, Eddie, muchas gracias, Irving, y nos vemos en un próximo programa aquí en La Disidencia. Hasta la próxima. Gustazo, gracias por la invitación, Eddie, un saludo, queridos. wowmx.tv
Wow MX.